Bueno, hoy quiero hablarle un poco acerca de la necesidad que tenemos de hablar la palabra de Dios, de declarar la palabra de Dios, de declarar lo que la Biblia dice de nosotros, lo que la palabra nos enseña que debemos de hablar. ¿Por qué? Porque nuestra lengua, dice la Biblia, que tiene poder. Diga conmigo, yo tengo poder. Es que a veces en el evangelio o en la vida esperamos que Dios haga todas las cosas, pero fíjese que Dios nos da algo a nosotros para hacer. Por ejemplo, cuando Eliseo, aquella mujer viuda de un hijo de los profetas, llega con él y le dice, ha venido el acreedor para tomarse a mis dos hijos. Eliseo le dice, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes tú en casa? Y es que muchas veces nosotros esperamos que Dios lo haga todo en la vida, y Dios nos ha dado un poder a nosotros, y entre más pronto nos demos cuenta de ese poder que tenemos, más adelante caminaremos y más en victoria caminaremos en la vida. Un poder que Dios nos ha dado el Señor en nuestra boca, en nuestra conducta, en nuestra actitud. Dice ese versículo 20, con el fruto de su boca el hombre saciará su vientre. Bueno, ahí está hablando obviamente, hermano, de estar bien internamente, ¿verdad? De tener paz en el corazón. Es decir, que mi boca deben de salir buenas palabras. Diga conmigo, buenas palabras. A veces nos encontramos con cosas que no nos gustan mucho y a veces decimos cosas negativas, pero Dios quiere que aprendamos a decir cosas positivas, sobre todo lo que nos pertenece y lo que tenemos y lo que somos y nuestra familia, nuestros hijos, realmente dar buena palabra. Dice ahí, con el fruto de su boca el hombre se sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Entonces hay un cuidado que debo de tener con lo que sale de mi boca, porque lo que salga de mi boca es lo que yo voy a comer. Lo que salga de mi boca es lo que me va a pasar. Por eso el versículo 21 dice que muerte y vida están en el poder de la lengua. Mire qué tremendo es eso, ¿no? Porque yo sé que Dios es todopoderoso. ¿Cuándo dicen amén? Y yo sé que el que Dios diga tú vives, vive. ¿Cuándo dicen amén? Y el que Dios diga tú mueres, se muere, ¿verdad? Qué poderoso es nuestro Dios. Pero qué tremendo que te diga a ti también que hay un poder en tu boca, que el poder de la vida y de la muerte está en tu boca. Entonces como que Dios me está diciendo, mira, me reconoce lo que tú eres delante de mí. Cuando el salmista habla y dice, ¿quién es el hombre para que lo visites? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Dice, le has hecho un poco menor que los ángeles, pero le has coronado de gloria, dice. Pero esa palabra ángeles es la palabra Elohim. Y esa palabra Elohim quiere decir dioses. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis, cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, dice, y dijo Elohim, hagamos al hombre. Y dice, le has hecho un poquito menor que Elohim y lo has coronado de gloria. Entonces debo de reconocer que Dios me dio un poder y que Dios quiere que yo entienda eso para que camine en victoria y que pueda de alguna manera formar en lo que quiero caminar y lo que quiero vivir. Ahora, vaya conmigo a Ezequiel capítulo 37, porque en Ezequiel 37 está la palabra que viene a Ezequiel, la palabra aquella de los huesos secos. Ezequiel, dice el capítulo 37, en el versículo 1, dice que la mano del Señor, dice, vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos secos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Eso representa obviamente la condición que el hombre en la tierra tiene, la condición que el mundo está viviendo: huesos secos, huesos sin vida, huesos sin poder, solamente destrucción, solamente muerte. Es la situación que el mundo está viviendo, y de donde Dios nos sacó, de donde el Señor nos rescató a nosotros. Pero cuando lo lleva a esa situación de ver ese valle de huesos secos, dice el versículo 3 que dice, él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces me dijo, mira lo que le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Primeramente, huesos secos que oyen, huesos que tienen oídos.
Mire, cómo, si hasta el hombre en la naturaleza se ha dado cuenta que hay cosas que escuchan, como aquel que descubrió que las plantas escuchaban y que algún aparato que empezaban a usar para detectar quién decía verdad y quién decía mentiras, detector de mentiras, pues, para que me entienda rápido. Pero era un aparato muy primitivo, pues, los primeros, y empezó a conectarlos a las plantas y empezó a poner música. Y cuando ponía música alegre, miraba que la planta se levantaba. Y cuando ponía música triste, miraba que las plantas se deprimían. ¿Cómo aún el hombre allá afuera se ha dado cuenta que las cosas que parecen inanimadas escuchan? En este caso, huesos muertos o huesos secos. Dice, ¿vivirán estos huesos? Yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Y él me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Entonces hay cosas a nuestro alrededor que escuchan lo que sale de nuestra boca. Hay cosas, no solamente ángeles, principados y demonios y ángeles que nos ayudan, sino cosas que parecen inanimadas, pero que cuando hablamos bien pueden responder a algo bueno. Puede trabajarse a un buen resultado. Y por eso tengo que aprender a hablar. Diga conmigo, aprender a hablar. Aprender a hablar. Por eso de mi boca debe de salir vida. De mi boca debe salir bendición. Dice Pedro que hemos sido llamados para dar bendición, porque hemos sido llamados para heredar bendición. Nosotros hemos sido llamados para bendecir. Y bendecir quiere decir bien decir. O decir bien, pues. Entonces, si yo fui llamado para heredar bendición, debo de cuidar que de mi boca salga solamente bendición de mi boca para poder edificar. Y a los huesos muertos, a los huesos secos les dice, oí la palabra del Señor. Y fíjense que esos huesos secos les empezaron a hablar. Y dice, así es el Señor Dios. Así les dice. Es decir, que Dios le está diciendo a él, ¿qué les iba a decir? Dile a estos huesos, he aquí, mira lo que dice, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Entonces Dios lo hará, diga conmigo, Dios lo hará. Dios lo hará, pero primero hay que hablar. Dios lo hará. Todo lo bueno que yo quiero que me pase en la vida y que yo sé que la palabra de Dios me lo ha dado como promesa. Porque a veces las promesas que miramos en la Biblia, como que las miramos que están muy distantes. Como que miramos, mucha gente cree cosas en letra, pero no las cree en una realidad. Cree que están en el libro, cree que son para él, pero no las cree en una realidad activa y manifiesta el día de hoy. Porque a veces no aprendemos a hablar y nuestra voz, nuestra palabra es lo que fructifica. Yo tengo poder en mi boca. Diga conmigo, yo tengo poder en mi boca. Si tú supieras y si supiéramos toda la dimensión del poder que hay en nuestra boca. Hay un tremendo poder, mi hermano. Si a veces le decimos, Señor, ¿por qué permitiste que pasara esto? Y Él dice, tú lo estuviste profetizando. Tú dijiste esto, seguro que va a pasar. Pero le preguntamos a Él, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que pasara esta desgracia, Señor? Y Dios dice, es que tú estuviste confesándolo, tú estuviste creyéndolo y caminaste de manera hasta con temor en tu vida. Fíjese que hasta Job, porque a Job, usted sabe las catástrofes que le vinieron a Job, se le perdió sus posesiones, murieron los hijos, perdió la salud. Pero Job dice algo importante, porque Job dijo, lo que yo temía, eso me sobrevino, dijo él. Es decir, que era algo que había estado trabajando sobre su vida. De alguna manera el enemigo tuvo puerta para entrar. Por eso yo le cierro la puerta al enemigo, reprendo al diablo, echo fuera toda obra del diablo, hermano, y declaro bendición y declaro la palabra de Dios. La palabra de Dios sobre mi vida. Y entonces dice ahí, que les dice, mire todo lo que Dios va a hacer. Diga conmigo, otra vez diga conmigo, Dios lo hará. Porque Él dice, he aquí haré entrar en vosotros espíritu. Todos queremos espíritu. Todos queremos que Dios nos llene de su presencia, de su espíritu. Y es que el espíritu de Dios es poder. Cuando el espíritu de Dios está fuerte en nuestra vida,
activo, manifiesto en nuestra vida, no hay decaimiento. No hay de que ando arrastrando la cobija, no hay cosas negativas. Y eso es lo que yo quiero, que Dios me llene de su espíritu. Y la palabra de Dios dice que la promesa es para mí. Diga conmigo, la promesa es para mí. Ahí Pedro le dijo a los judíos, dice, la promesa es para ustedes y para todos los que el Señor alcance, todos los que escuchen. Entonces yo declaro que el Espíritu Santo es para mí, el Espíritu de Dios es para mí, el poder de Dios es para mí. Yo soy el receptor del poder de Dios. Yo soy el receptor, Dios lo envió para mí. Hubo un hombre de Dios que el Señor lo permitió llevar al cielo. Tuvo su experiencia con el Señor, vio al Padre allá, miró al Hijo y dijo él, hice la pregunta más tonta que podía hacer en la vida, yo dijo. Porque cuando miré al Padre, pues no lo miré porque era solo luz, no lo podías ver. Pero sabías que era el Padre, pero no lo podías ver porque es solo luz y energía. Y dice, miré al Padre, miré al Hijo, y la pregunta más tonta que hice fue, ¿y el Espíritu dónde está? Y le dijeron, pues en la tierra, ¿dónde más? En la tierra. Y si el Espíritu Santo está acá, no está allá, está acá. Él dijo, lo enviaré al Consolador y Él vendrá con ustedes. Y entonces, Él lo envió para mí. Diga conmigo, para mí. Mire qué importante soy. Qué importante somos. El Padre lo envió para nosotros. Entonces yo, Señor, gracias. Espíritu Santo, gracias que viniste para mí. Yo quiero darte lugar a ti. Pero no puedo confesar cosas negativas, porque las cosas negativas lo alejan. Si digo el Espíritu Santo nunca me toca a mí, el Espíritu Santo nunca me llena a mí, parece que Dios ni me ama, yo mismo lo estoy alejando, yo mismo lo estoy haciendo a un lado. Yo debo de confesar que la palabra de Dios es verdad, como aquel que dijo lo que la palabra de Dios dice. Como que no, a mí no me sucede, porque yo veo la palabra, pero no pasa nada favorable en mí. Y entonces le dijeron, es que tú mismo lo estás confesando, porque la Biblia dice que todo lo que creas, lo que pidas y creas te llegará. Pero tú estás creyendo otra cosa, tú estás creyendo que no va a pasar. Y entonces le dijeron, no te va a pasar a ti porque tú mismo lo estás confesando que no te va a llegar. Entonces lo que quiero decirte es que tengo que tener cuidado con mis palabras. Dice el versículo 7. Fíjese todo lo que versículo 6, todo lo que iban a hacer con ellos. Poner espíritu, ponerle tendones, hacer crecer carne, cubrir de piel y poner el espíritu obviamente ahí. Versículo 7, mire lo que dice, lo que pasó. Dice Ezequiel, profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Entonces eso me enseña lo que se oye y lo que sucede en el mundo espiritual cuando yo declaro las cosas. Mire, cuando yo declaro las cosas, mi hermano, algo está pasando. Cuando yo declaro que estoy bien y estaré mejor cada día, algo está pasando en el mundo espiritual. Yo no lo miro, pero el mundo espiritual está escuchando. Están mirando mi confesión. Y entonces lo que se oye, lo que sucede en el mundo espiritual cuando hablamos, porque a veces nos desanimamos diciendo, bueno, yo digo las cosas, pero no pasa nada. Es que estás creyendo que no pasa nada, pero yo sé que cuando hablo la palabra de Dios, algo sucede en el mundo espiritual. Cuando yo digo Dios está conmigo, ¿cuántos creemos que Dios nos ama? Yo creo que Dios me ama. Yo creo, mire, yo sé que Dios no tiene consentidos, como decía mi pastor. Yo sé que Dios no tiene consentidos, pero yo me siento como consentido, mi hermano. Yo me siento como que no hay otro que Dios ame más que a mí, hermano. Y yo me la creo. Y yo creo que Dios me ama. Mire, los padres no, fuimos un poquito rígidos con nuestros hijos, porque pues así fuimos con nuestros hijos. Pero los nietos, esos nos mangonean, mi hermano. Esos nos ganan la batalla, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque saben que los amamos y les toleramos lo que no le toleramos a los hijos, hermano. Lo que nunca le toleramos a los hijos, se lo toleramos a los nietos. Porque obviamente el amor ha ido madurando, obviamente. Y el nieto se aprovecha de que lo amamos, hermano. Se aprovecha. El otro día fui de vacaciones y se me ocurrió llevar a mi nieta.
mi esposa, mi nieta y yo. Cuando regresé de vacaciones dije yo, lo único que hice fue traer a esta niña a pasear. Yo ni paseé, ni disfruté, ni nada. Yo me encargué 100% del tiempo de ella. Todo el tiempo para ella. Solo me decía, cárgame la carga. Ahí voy cargando, hermano. Le gusta jugar, meterse a la alberca. Ahí estábamos metidos todos los días en la alberca, hermano. Todos los días, solamente recibiéndola. Y espérame, yo le decía, ya, una más. No. Decía, dos más. Y después de la segunda, otra vez. No, one more, me decía, one more. Y ahí estoy yo. Pero ves, hermano, que los nietos se aprovechan porque saben que uno los ama. Pero cuando yo sé que Dios me ama a mí, yo también me aprovecho, hermano. Yo también me aprovecho. Yo creo en su amor, yo creo que Dios me ama, yo creo que ella está conmigo. Y yo creo que lo que dice la palabra de Dios, que Él nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar. Aunque pase por el fuego, no me voy a quemar. Aunque pase por las aguas, no me voy a ahogar. Yo creo la palabra de Dios. Y eso es lo que confieso. Por eso sé que yo siempre voy a salir adelante, porque Dios está conmigo. Dios está en mi vida. Entonces aprendo a declarar la palabra de Dios. Señor, cuando yo digo la palabra, algo sucede en el mundo espiritual. Porque mire, Dios ha puesto ángeles a nuestro servicio. Y los ángeles, cuando no hablamos cosas positivas, esos están aburridos, esos ahí. Diciendo, ¿qué piensa? ¿Qué es lo que cree? Pero cuando yo sé que, Señor, yo sé que tus ángeles son para mí. Realmente el mundo tiene guardaespaldas, pero nosotros tenemos ángeles que nos cuidan, que nos guardan. Cuando vino el pastor Mario que nos decía de la vaca, ¿se acuerda? Que la vaca se le andaba atravesando en el carro y la vaca se quedó inmóvil, dice así. Dice, regresé a ver para atrás y miré al ángel que tenía agarrada la vaca ahí para que no se moviera. Hermano, es una realidad, hermano, eso. Eso lo vivimos todos los días. Yo creo que Dios está conmigo. Yo creo que los ángeles de Dios están con nosotros. Y yo creo que siempre saldremos adelante nosotros. Confieso que siempre saldremos adelante, porque Dios, el Todopoderoso, está en nuestras vidas. Está en nuestros corazones. Entonces, hablar positivamente. Profeticé como me fue mandado, dice el versículo 7. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento. ¿Qué hubiera pasado si Ezequiel no hubiera profetizado, mi hermano? ¿Qué le hubiera dicho? No, Señor, yo estoy esperando que tú lo hagas. Y Dios dice, yo estoy esperando que tú lo digas. Yo estoy esperando que tú lo digas. Si él hubiera esperado, como algunos de nosotros, que todo lo haga Dios, hermano. ¿Y qué hace mi hermano? Pues aquí esperando en Dios. Y Dios dice, yo estoy esperando en ti también. Estoy esperando que tú te muevas. Estoy esperando que tú hagas. Estoy esperando que actúes en fe. Dice ahí que hubo un ruido, un estremecimiento, y dice que los huesos se juntaron. Hubo actividad en lo que se pensaba muerto. Miré y aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Versículo 9 dice, entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Recuerdo que hace un tiempo, hace algunos años, quizás unos 3 años, Dios me hablaba de este versículo y me anduvo hablando durante todo el día. Háblale al espíritu, háblale que al espíritu venga. Y cuando vine acá y me puse a predicar y empecé a predicar y hablar, Espíritu Santo, ven de los 4 vientos, ven. Recuerdo la gloria que nos cayó y dije, Señor, esto es real. Hablarle al Espíritu que venga, porque dice ahí, dice, di al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces, hablarle al Espíritu de vida. ¿Qué hacía el Señor Jesús cuando llegaba, por ejemplo, con la hija de Jairo? Le decía, niña, a ti te digo, levántate. Y aquella se incorporó. Él le hablaba las cosas, él le hablaba la enfermedad, reprendió a la fiebre de la suegra de Pedro. Dicen que por eso lo negó el Pedro, porque quizás será cierto, ¿verdad? Pero dicen que por eso lo negó, porque le sanó la suegra. No creo que haya sido así, pero bueno, eso es otra cosa. Pero el Señor Jesús le hablaba la enfermedad.
Por eso yo puedo hablarle al espíritu de vida. Espíritu de vida, ven sobre mí. Ven sobre mi vida. Por eso les decía, cuando yo estuve enfermo físicamente, le hablaba a mi cuerpo mortal que recibiera vida. Le decía en el nombre del Señor. El espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en mí y le da vida a mi cuerpo mortal. Le da vida a mi cuerpo mortal. Hablarle. Le estaba diciendo, espíritu, ven de los cuatro vientos. Le estoy hablando a un espíritu de vida. Y por lo mismo, obviamente, eso me lleva a reprender espíritus. Diga conmigo, reprender espíritus. Reprender espíritus. Reprendo espíritu de muerte. Reprendo espíritu de sueño. Reprendo espíritu de odio. Reprendo espíritu de contienda. En el nombre de Jesús lo echo fuera de mi vida. En el nombre de Jesús le puedo hablar a esas cosas. Tiene que salir de mi boca. Tengo que renunciar. Pero así como tengo que renunciar a lo malo, tengo que aceptar lo bueno también. Tengo que aceptar lo bueno. Diga conmigo, aceptar lo bueno. Aquel versículo de Isaías, vaya conmigo, Isaías 1. Porque esta fue una revelación para mí. Recuerdo un día que lo estudiaba en un libro de un hombre de Dios. Y él hablaba cómo Dios le enseñó acerca de la prosperidad. Y él decía, yo trabajaba en la obra de Dios, era evangelista, predicaba la palabra, pero estaba quebrado económicamente y le reclamaba a Dios. Señor, no tengo ni para comer. Mi mujer anda mal vestida, mis hijos andan mal vestidos, nunca tengo suficiente para darles a ellos. Y tu palabra dice, Señor, que yo comería el bien de la tierra, porque dice ese capítulo 1 de Isaías. Dice el versículo, déjame ver si lo encuentro, una carrera aquí. Pero dice el versículo que si queremos, comeremos el bien de la tierra. Déjeme ver si lo encuentro, una carrera. No lo encuentro, pero bueno, es el capítulo 1, no son tantos versículos. Pero Dios, hermano, enseña que nosotros debemos de tener el deseo de recibir, el deseo, hermano, de aceptar en nuestras vidas. 19. Gracias, thank you very much. 19. Dice el versículo 19, gracias. Dice, si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Y aquel hombre de Dios le decía, Señor, tu palabra dice que yo comería lo mejor de la tierra. Y mira, mi mujer anda mal vestida, mis hijos mal vestidos, comemos mal, mi carro ya atropella un chicle y sabe de qué sabor es. Y Dios le dijo, es que ese mismo versículo que me está citando, ahí mismo está la respuesta. Ahí mismo. Y lo volví a leer y decía, pero Señor, no lo miro. Y Dios dijo, es que tú obedeces, porque le reclamaba, yo te he obedecido en todo lo que tú me has dicho, Señor. Y mira cómo estoy, acabado completamente. Dice, pero es que ese versículo no solamente dice si obedeces, también dice si quieres. Y tú hablas mal de la prosperidad, estás en contra de la prosperidad. Y ahí dice, si quieres y obedeces, comeréis el bien de la tierra. Y aquel hombre dijo, me cayó el 20 en ese rato. Señor, sí quiero, acepto, recibo. Y yo digo que fue una revelación para mí, porque a mí me pasó lo mismo, hermano. Y un día tuve que aceptar que Dios me ama y que Dios es bueno y que Dios quiere mi bien. Diga conmigo, Dios quiere mi bien. Porque a veces pensamos que Dios quiere nuestro mal, o que Dios está con un rifle en la mano y con el dedo en el gatillo, y con un error que cometa, hermano, usted cree que Dios gerraría, hermano. Si Dios no tiene rayo láser, hermano, tiene algo mejor que el rayo láser, no gerraría, hermano. Si Él tuviera un rifle en la mano y el dedo en el gatillo para ver qué error cometo, no me gerraría. Pero Él no quiere mi mal. Y Él no está con un rifle en la mano y el dedo en el gatillo esperando que yo cometa un error. Él está esperando que yo venga hacia Él y que yo le crea su palabra y que la acepte, que la reciba y que le diga, sí, Señor, recibo tu palabra, recibo tu bendición, recibo que tú me amas, Señor. Mire, el que se siente amado está completo.
por qué hay tanto problema en el creyente? Porque yo bendigo que aquellas congregaciones que se dedican a la liberación, las bendigo, hermano, porque es un trabajo al alma. Es un trabajo al alma realmente. El alma tiene inseguridades, pero muchas veces es porque no recibimos el amor de Dios en nuestro corazón. Pero cuando recibo que Dios me ama, hermano, eso ahuyenta lo malo de mi vida. Porque recibo el amor de Dios, la luz de Dios. Y entonces confieso la palabra de Dios. Dice ese versículo: si quieres y obedeces, comeréis el bien o lo mejor de la tierra. Pero si rehusas, dice, y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Bueno, hay consecuencia para el que no cree, por supuesto. Pero volviendo a Ezequiel, dice que le habla al Espíritu. Y le dice: ven de los cuatro vientos, capítulo 37. Ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10 dice: y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un inmenso ejército. Esa es la manifestación. Diga conmigo: manifestación. Yo quiero que haya un ejército. Yo quiero que en este lugar haya un ejército de hombres y mujeres que aman a Dios, que buscan a Dios, hermano. Un ejército, hermano, que está sirviendo, glorificando, alabando y bendiciendo a nuestro Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Subirme al púlpito y darle una regañada a todos? Y decir: no sirven para nada. Ustedes no buscan a Dios. Ustedes van a parar en el infierno. Hermano, si me subo aquí a hacer eso, ¿qué voy a hacer con esas palabras? Voy a destruir, completamente voy a destruir. Y en lugar de que se levante el ejército que Dios quiere levantar, lo que estoy haciendo es echándole la mano al diablo. El primero que va a aplaudir va a ser el diablo. Va a decir: así los quiero, así merito, así, dales, sígueles. Pero si hago lo que Dios dice, de hablarle a los huesos muertos y decirles: van a vivir. Y a veces los huesos muertos pueden ser nuestros hijos. Perdóneme que le diga esto, porque a veces nosotros muy consagrados, pero nuestros hijos, vaya usted a saber dónde andan y en qué andan. Porque nosotros tenemos cara de santos. Y a veces nuestros hijos no están tan consagrados como nosotros quisiéramos que estuvieran. Y a los huesos muertos, ¿qué voy a hacer? Decirles: tú vas a acabar en la cárcel, nunca vas a servir para nada, y acabar de matar. O decir lo que dice la palabra de Dios, que tenemos promesa de Dios, que tenemos promesa hasta 1000 generaciones de los que buscan y aman a Dios. Y yo creo esa palabra, y entonces tengo que tener cuidado con lo que sale de mi boca. Pero si de mi boca sale lo correcto, voy a formar un gran ejército para el Señor. Y un día nos vamos a ir de esta tierra. Nos vamos a ir, no somos eternos, mi hermano. Esta tierra es una pasada. Yo cada vez me convenzo más que esta tierra es una pasada. Pero queremos dejar una bendición. Y que haya alguien quien coseche, quien reciba. Porque a veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y se nos olvida cómo fuimos nosotros. Piense un poquito, no se quede allá como decía mi pastor, no se quede allá. Pero piense cómo era usted a los 17 años, hermano. A los 18 años. Hermano, si el diablo y usted andaban de compañeros, yo creo, mi hermano. Andaban de compas ahí. Escucho testimonios. Mark Hankins dice que él a los 17 años, cuando estaba al culto, su papá era el pastor. Cuando estaba al culto, le vinieron a avisar a su papá que su hijo estaba en la cárcel, hermano, por andar de malandrina ahí. Le avisaron. Entonces el pastor siguió con el culto. Acabó el culto, y cuando acabó el culto se agarró a 4 diáconos y le dijo: acompáñeme, voy a sacar a mi hijo de la cárcel. Pero esa experiencia le cayó fuerte y bueno, se reconcilió con Dios y buscó a Dios. Pero a veces se nos olvida cómo éramos nosotros a los 17 años. Y nosotros tenemos que hablar bien. Porque hablar bien cuando las cosas están bien es fácil. Cuando mi hijo es el más consagrado de todos, para mí es fácil decir: este es un siervo de Dios. La presencia de Dios está con él. Dios lo usa para su gloria y tiene promesa de ministerio, mi hijo. Eso es fácil, mi hermano. Pero cuando el hijo está perdido,
Decir, este es un siervo de Dios. A este Dios lo va a usar grandemente. Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Y cuando está bien perdido, hermano, entonces se requiere fe. Y se requiere hablar cosas positivas. Y decir, Dios tiene control. Hermano, Dios tiene control de mí. Dios tiene control de mis hijos. Dios tiene control de mis nietos y de los que vengan después también. Dios tiene control. Yo no puedo controlar, pero Dios tiene control. Y entonces tengo que aprender a hablar. Por eso algunas veces tienes que comerte tus palabras. Y tienes que comerte tus enojos. Y negar que salgan de tu boca. Y esforzarte porque salgan cosas buenas. Cosas de bendición para los tuyos. Dice que se levantó un ejército inmenso. Isaías 40. Isaías 40, versículo 3. Por eso no declare lo malo sobre nadie. No declare lo malo sobre tu casa. Declara cosas buenas. Isaías 43 dice que hay una voz. Y esa voz prepara. Diga conmigo, prepara. Isaías 43 dice, una voz clama, preparar en el desierto camino al Señor. Mire lo que hace una voz. Lo que hace una voz es abrir camino para el Señor. ¿Para qué? Para que se manifieste la gloria de Dios. La voz, nuestra voz lo que hace es preparar en el desierto camino para el Señor. Hay un desierto donde no hay nada. Pero confiesa lo bueno, confiesa la bendición. Preparar en el desierto camino al Señor. Dice, allanad en la soledad, calzada para nuestro Dios. Dice, todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Versículo 5. Entonces será revelada la gloria del Señor. Fíjese que una voz que prepare la manifestación de la gloria del Señor. Israel estaba frío, hermano. ¿Qué es lo que tenía Israel? Tenía un templo donde no había presencia de Dios. Tenía escribas y fariseos y saduceos donde no. Lo único que tenían era conocimiento. Pero ahí llegó Juan el Bautista con la palabra del Señor. ¿Qué estaba haciendo él con la palabra? Preparando camino. Diga conmigo, preparando camino. O sea, tú y yo podemos preparar camino y decir, mira, Israel puede ser que tenga templo pero no tiene presencia. Puede ser que Israel tiene escribas, tiene libros, tiene rollos, pero le falta la gloria del Señor. Y entonces viene Juan el Bautista y viene preparando el camino del Señor, y él es la voz que clama en el desierto. Y dice que entonces aparecerá la gloria del Señor, dice el versículo 5. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne aún la verá. Y es que qué maravilloso es el testimonio, mi hermano. Qué maravilloso es el testimonio de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Qué maravilloso, que toda carne lo mire, toda carne lo vea. Eso es maravilloso. Porque, mire, mi mamá creyente en el Evangelio, buscando a Dios. Pero los hijos estábamos todos perdidos, hermano. Todos perdidos, borrachos, hermano, todos por ninguna parte. Y recuerdo un hermano que dijo, yo escuchaba a la hermana que siempre venía y decía, Señor, te doy gracias por mis hijos y te pido por mis hijos. Dice, y hasta yo llegué a decir, esta hermana cree que Dios le va a salvar a sus hijos. Y mire cómo están perdidos. Pero el testimonio es muy bueno. Cuando hay un testimonio y toda carne lo verá, se manifestará la gloria de Dios y toda carne lo verá. Eso es lo maravilloso. Que toda carne mire que un día confesamos lo bueno y que Dios lo manifestó. Pero la voz prepara en el desierto, dice que entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor lo ha hablado. El versículo 9 dice, mire lo que le dicen a Jerusalén. Súbete a un alto monte. Yo no sé cuál sea tu monte, pero súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Y es que a veces hay temor.
Por eso debemos de renunciar a la vergüenza, a la timidez para hablar la palabra de Dios. Dios me ama, diga conmigo, Dios me ama. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que a veces no tenemos miedo de confesarlo. No, es que no me animo. Anímate. Declara. No tengas temor. Fíjese que a Jerusalén le dicen a Sión, dice, súbete a un monte alto. O sea, no te escondas. Porque si digo las cosas entre dientes, bueno, así empieza uno, así empecé yo. Diciendo las cosas entre dientes. Pero ahora trato de que nadie me calle, hermano. Hace rato hice algo que nunca había hecho. Como tengo membresía para mi carro, para lavar mi carro. Hoy fui y le dije, quiero cambiarle la membresía a este carro, a otro carro. Y aquel relajeando me dijo, ponle a los dos, tú tienes mucho dinero. Le dije, sí, yo tengo mucho dinero, le dije. Pero nunca lo había hecho, fíjese, porque eso parece prepotencia, ¿verdad que sí? Y nunca lo había hecho. Pero dije, ¿por qué me voy a avergonzar? ¿Por qué voy a decir que no? Porque no, sí. Dios nos ha bendecido. ¿Cuándo dicen amén? Dios nos ha bendecido. Por fe, pero Dios nos ha bendecido. Dios está con nosotros. Pero lo que quiero decirle es que estoy cambiando mi forma de hablar y estoy quitando el temor, la vergüenza, el de que no salgan de mi boca las palabras. No, sí, Dios es bueno. Dios está conmigo. Dice Deuteronomio 28, somos cabeza y no cola. Somos el que presta y no el que pide prestado. Hermano, yo debo de creer eso. Debo de quitar el temor de hablar la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar? Que tarde o temprano se va a manifestar. Tarde o temprano se va a manifestar. ¿Por qué? Porque mi voz abre camino en el desierto para que se manifieste la gloria del Señor. Para que se manifieste, se va a manifestar. Lo que tengo que hacer es seguir confesando, seguir diciéndolo. Lo creo, la palabra de Dios dice. Estoy convencido, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces yo no me quedo a medio camino ni porque, hermano. Yo no me quedo a medio camino. ¿Por qué? Porque soy muy poderoso, porque soy muy santo, soy muy consagrado. No, porque la Biblia dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y cuando Dios habla, Él no habla con timidez, mi hermano. Dios no habla con timidez. ¿Sabe que nosotros somos hijos de Dios? Y tenemos que hablar como Dios habla. Porque el diablo le teme a alguien que hable como Dios habla, mi hermano. Que hable con seguridad, que hable con fe y que diga, Dios me va a sacar adelante, no hay nada que me pueda detener. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Eso dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces no hay nadie que me pueda detener. No hay nadie que a mí me pueda detener. No por el poder que hay en mí, sino por el poder de aquel que está conmigo y que Él se ha comprometido a nunca dejarme. Y Él no le falla a nadie. Hay gente infiel, pero el Dios que yo le sirvo, Él no es infiel. Él cumple lo que sale de su boca. Cumple. Y entonces le dicen a Jerusalén, súbete a un alto monte, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Mire, por eso la importancia de la predicación de la palabra. Diga conmigo, predicar. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar lo que prediques. Si no predicas no va a haber respaldo, pero si predicas va a haber un respaldo. ¿Por qué? Porque Dios se compromete con su palabra. Por eso dice ahí, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. He aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa. Yo quiero aprender a hablar como habla Dios. Mire, yo termino ya. Pero yo quiero aprender a hablar como habla Dios. Porque Dios aún corregía a Israel y a Judá los corregía, pero también les daba palabra de promesa. Esto y esto y esto haré por vosotros. Y Él declara que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Yo declaro que la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera, porque Dios lo ha dicho, porque ha salido de la boca de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pasa el grupo de alabanza. Aprender a hablar, declarar bendición.
Declarar que Dios está con nosotros. Declarar que con Cristo somos más que vencedores. Declarar que nuestro Señor viene pronto. Nuestro Señor Jesús viene pronto. Él es nuestro Señor y nuestro encuentro con Él está cercano. Le voy a enseñar a mi alma, a mi mente, a mi corazón que mi Señor viene pronto y que mi encuentro con Él está cercano. Señor, te doy gracias. Señor, te bendigo. Señor, te doy la gloria. Señor, gracias porque me has dado una palabra en mi boca, Señor. Gracias porque me has dado oídos como discípulo para oír de ti y para declarar, Señor. Y declaro que los huesos secos